¿Qué tal? Muy buenas tardes, un lunes más aquí en Restaurando al Ser, dentro de la plataforma de Medit Nation. Acuérdate que aquí te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y para lograr eso, vamos recorriendo ciertas herramientas o ciertas filosofías que nos ayudan en este proceso tan importante en este momento planetario. El día de hoy tenemos de invitada a Estrella Velázquez. Ella es antropóloga y psicoanalista. Y ella acompaña en el proceso de reconocer tu misión de vida a través de algo que ella llama astrología cuántica y que es un enfoque para evolucionar. Y ella le gusta escoger aquel que inspira y motiva a las personas a elegir, crear cosas más grandiosas en su vida. Pues wow, ya con eso sí quiero. Y bueno, pues nosotras ya somos clientas, ¿verdad? De esta nueva mirada de la astrología. A nosotros ya nos dijo qué somos. Ahora falta que lo apliquemos, pero ahí vamos. Entonces, bueno, pues bienvenida, Estrella. Y pues cuéntanos qué es eso de astrología cósmica y qué nos aporta, ¿no? A cada quien. Claro. Ay, muchas gracias, Ivonne. Gracias por la presentación y gracias a todos por la invitación. Un gusto estar aquí iniciando esta semana así con el pie derecho. Y pues bueno, aquí un gusto venir a hablar de la sincronía y de astrología cuántica galáctica en una cosmovisión muy distinta, con una propuesta que la verdad para mí ha significado un gran cambio y un camino en mi vida desde hace 22 años que llegó la sincronía a mi vida. Entonces, pues la sincronía que llegó a mí justo de la manera más sincrónica posible, o sea, vaya, con la propia acción me mostró me puso el ejemplo de lo que es la sincronía. En un mismo día, hace 22 años, dos personas distintas, en la tarde una en Tepoztlán y en la noche otros amigos en la Ciudad de México me dijeron por primera vez así de, ¿quieres conocer tu misión sagrada? Y yo así o sea, cuando fue lo primero dije, ay, mira, pues sí, suena muy bien así, ¿no? Y la señora que me lo compartió, pues no tenía mucho conocimiento del tema, pero me gustó mucho lo que me dijo, me identifiqué y pues vaya, sí logró llamar mi atención desde el principio, me sentí muy identificada con la misión que me dijo y al llegar la noche y ver que me volvían a decir lo mismo, dije, ok, esto es la sincronía. O sea, ya comprendo, porque pues vaya, en ese momento no tenía muy entendido qué era esto. Lo que sí es que a mí la astrología de las distintas partes del mundo, como antropóloga que soy, pues bueno, siempre me ha encantado las distintas formas de observar al mundo. Entonces, desde siempre me había gustado la astrología. Y pues bueno, ese día decidí, o sea, bueno, a los pocos días decidí cambiar mi tesis, que era sobre nuevos métodos educativos, a, o sea, todo lo que es la sincronía galáctica maya, que me acompaña desde ese momento y hasta ahora, o sea, que creando. Entonces, pues la sincronía, de lo que va esta cosmovisión galáctica maya, de lo que va la sincronía, de lo que va la astrología cuántica,
es de recordarnos que la real medida del tiempo es arte, ¿no? Es el arte de crear lo que vivimos, ¿no? Que en realidad venimos a esta tierra con esa oportunidad, con la oportunidad de desarrollar una misión, de ser nuestra mejor versión, de pues de elegir estar en sincronía, estar en nuestra mejor versión, elegirla, ¿no? O sea, la diferencia que yo vi desde que encontré esta cosmovisión fue que, pues, o sea, esta astrología no es para predecir, es para crear. Es para crear nosotros mismos lo que venimos a hacer. Entonces, lo que se nos da con la misión sagrada, pues son las coordenadas de nuestros dones, de nuestras facilidades, ¿no? O sea, no se nos dice, ay, a ti te va a pasar esto y esto. No, a ti te va a pasar esto, o sea, porque tú lo vas a crear. O sea, de acuerdo a lo que estés pensando, diciendo, haciendo, es la realidad que vas a crear. O sea, esto es para regresarnos nuestra responsabilidad creativa, ¿no? La capacidad, el don con el que en realidad nacimos todos los seres humanos, pero eh, por haber estado regidos por un calendario gregoriano y un reloj, ¿no? Que en realidad desde esta cosmovisión galáctica maya, tanto el sincronario no, tanto el reloj como el calendario gregoriano fueron las herramientas que emplearon pues para desincronizarnos, ¿no? O sea, como para desfasarnos justamente. O sea, aquí en estas le llaman el dream spell o el encantamiento del sueño, haciendo notorio de que tanto el reloj como el calendario gregoriano fueron herramientas que emplearon para desfasarnos de la real vibración que compartimos la madre tierra y los seres humanos, ¿no? Porque, o sea, vaya, nosotros nacimos en armonía, nacimos con la sabiduría integrada, ¿no? Nosotros nacimos con toda esta energía integrada, pero pues o sea, al llegar aquí, entre la educación, entre muchísimas cosas, y entre el calendario gregoriano, pues empieza a desfasarse, ¿no? El ser humano empieza a desfasarse y entrar en un ritmo, en una frecuencia vibratoria que más que nada se parece a la ley de Murphy, ¿no? O sea, el calendario gregoriano, que además está mal matemáticamente, ¿no? Que viene de calendas y o sea, viene, o sea, de calendas, los romanos lo hicieron para hacer los cobros. Entonces, instauraron en la mente de las personas con el calendario gregoriano un aparato de desfase, ¿no? Que en este caso sería el dream spell, el encantamiento del sueño, ¿no? Una herramienta de desfase que más que nada se parece a eso, o sea, a algo que activa la ley de Murphy. ¿Y qué es la ley de Murphy? Que si algo puede salir mal, puede salir todavía peor. O sea, ¿no? Es justo lo opuesto a la sincronía, justo lo opuesto, ¿no? O sea, nos pusieron una medida de tiempo que lo que vibra es la carencia. Entonces, o sea, sí, para quienes conocemos, que ahorita entraré un poco más en eso, pero pues para quienes conocemos pues todo este rollo del secreto, de la ley de atracción, de todo eso, sabemos que lo más importante es mantenernos vibrando y creando lo que queremos. ¿Y cómo lo creamos? Pues a través de estar observando que esté en congruencia lo que pensamos, decimos, hacemos, sentimos, ¿no? Y cómo lo expresamos. Y en cambio, pues, o sea, lo que hace el calendario gregoriano y el reloj es completamente lo opuesto, ¿no? Es un desfase en el que todo el tiempo la gente se está fijando en lo que le falta, ¿no? O sea, no sé, lo que nos mostraron fue justo, o sea, ese enfoque que dieron a la gente. La gente, pues si tiene deudas, ¿qué hace? Piensa y piensa y piensa y piensa y piensa la deuda, pues ¿qué atrae? Más deuda. O sea, el universo no conoce el sí, el no y así, o sea, lo que uno más piensa es lo que más atrae. Entonces, lo que hicieron al crear pues, bueno, este encantamiento del sueño,
pues fue desfasar a las personas y bajarles la frecuencia vibratoria a una frecuencia 1260, ¿no? 12 meses, 60 segundos, que se repitiera de forma lineal, ¿no? Como lo es el calendario gregoriano y el reloj, dormir a la gente, desfasarla de los ciclos de la naturaleza, que se desconectaran de sí mismos, ¿no? O sea, si se alimentan de una forma y luego dicen, ay, ¿por qué estar enfermo? No, pues, o sea, no se fijan en lo que comen, o sea, no hay conciencia alimenticia, no hay conciencia de los ciclos, no hay conciencia de lo que uno viene a hacer, o sea, llegas a la escuela y te meten a la escuela así de, ah, sí, como él no sabe nada, pobrecito, a ver, que aprenda esto, que repita, que córtale la imaginación, córtale todo esto, que se ponga a repetir porque no sabe nada, ¿no? Y ahí, y por ahí queda comprometida toda la sabiduría que en realidad traemos desde la infancia, ¿no? Y que está sincronizada, esa está sincronizada, o sea, los niños, o sea, si los dejáramos y si fomentáramos esto en esta parte, o sea, son principalmente, o sea, los que están más conectados a su propia misión. A cada persona le corresponde una misión sagrada desde que nace. Y pues se puede ver, o sea, simplemente echando una miradita, por ejemplo, a Chichen Itza o así, pues como los mayas, o sea, a sus hijos, o sea, lo que se enseñaba en la Toltecayotl, en el tipo de escuela de antes, pues era otro tipo de cosas, ¿no? O sea, a sembrar, a construir los ciclos, o sea, se sabía para cada quien para qué era bueno. Entonces, o sea, desde ese momento era potencializado y enfocado a eso, ¿no? Entonces, pues era increíble, ¿no? Entonces, bueno, la frecuencia 1260 es más baja, desconecta a toda la gente, o sea, desconectan a todos, los ponen en una frecuencia más baja y como si estuvieran dormidos. Entonces la gente desconectada de sí misma y de su entorno, pues empieza a hacer lo que el resultado es lo que podemos ver, ¿no? O sea, una total inconsciencia y un asunto de lo más loco, desfasado, donde pues la gente no sabe ni qué. O sea, perdió la brújula total. Y, y en cambio, la sincronía es con una frecuencia un poco más alta, que es la frecuencia 1320, que aquí se propone que es la frecuencia natural de la Tierra y la frecuencia natural de las personas también, con la que nacemos, antes de que entre toda esta parte cultural del calendario gregoriano y el reloj. Y esta cosmovisión, digamos que le cayó el 20 y la descubrió hace 32 años en el Museo del Tiempo de Carl Gustav Jung en Suiza. La descubrió un señor que se llamó José Argüelles. Bueno, lo descubrió, lo que vio ahí, porque Carl Gustav Jung tuvo a bien, ¿no? Intentar guardar los saberes espirituales de las distintas partes del mundo, ¿no? Y en ese museo, José Argüelles se dio cuenta de que los mayas tenían o sea, que era la visión maya, la cosmovisión maya era la más pro en este sentido, porque los mayas tomaban como punto sincronizador al ser humano, al propio ser humano, ¿no? Dándose cuenta que nosotros somos la computadora perfecta, que tenemos toda la información en nuestro ser, ¿no? Nuestro ADN la contiene toda, ¿no? Y entonces lo que se dio cuenta es que los mayas, su frecuencia era 1320, que era la de la sincronía, y que además esta energía, muy lejos de ser un desfase o un encantamiento o un hechizo de algo externo, pues venía todo decodificada en nuestro cuerpo. Y para los mayas, o sea, digamos que hay 20 misiones, ¿no? Hay 20 misiones sagradas que son, y están decodificadas en los dedos de los pies y de las manos. Casi todos las tenemos, ¿no? Casi todos tenemos, bueno, los 20 de los pies y de las manos, que equivale a la misión, a la energía solar, ¿no? Los 20 sellos y a la energía masculina. Y la otra parte que compone al sello o a la misión es la energía lunar, energía femenina, ¿no? La energía de la luna, y esa está decodificada en las 13 principales articulaciones del cuerpo.
Entonces, también todos la tenemos. Bueno, la mayoría lo tenemos, ¿no? Y entonces, eso lo que hace, pues, es que nosotros somos ese aparato sincronizador. O sea, somos el Merkaba. A ellos no le llamaban así, pero ellos dominaban y sabían que nosotros, o sea, somos un aparato sincronizador que, o sea, en cualquier tipo de calendario, en cualquier lugar, en cualquier punto podrías sincronizarse. O sea, tomando esta fórmula solar y lunar, ¿no? Que fue lo que hizo Argüelles, lo que entonces él terminó haciendo fue unir una cuenta solar antigua, que es el Solkin, y una cuenta lunar antigua, que es el HAB, las unió, tomó todos los conocimientos que guardó, sí, amorosamente e inteligentemente Carl Gustav Jung, ¿no? Y lo que hizo fue hacer una cosmovisión galáctica para que esto pudiera ser una forma de sincronización y de que las personas se acerquen a su mejor versión y la desarrollen en conciencia. Entonces, aquí, o sea, no hay de que nadie más que yo, menos que yo, o sea, no es, o sea, aquí es una decisión personal. Cada quien, o sea, aquí no hay ni mejores, ni mayores, ni el maestro, ni el nada, solo, o sea, en este caso, personas que como yo, o sea, que me siento realmente afortunada y bendecida por llevar todo este tiempo ya dedicándome pues a acompañar a las personas a que se asocien a su mejor versión, a que la conozcan, a que vean también que con cada persona damos una suma, con cada persona tenemos una misión también, nadie está en nuestra vida por casualidad, ¿no? Entonces, y cuando entendemos por qué está, por ejemplo, por qué la misión que damos con nuestra madre, ¿no? Y cómo podemos potencializarla en la pareja, con los socios, en el trabajo, o sea, con cualquier persona damos una misión. Entonces, cuando la entendemos, la asumimos, pues, no sé, todo cambia, ¿no? O sea, todo cambia cuando nos damos cuenta de que tenemos esa responsabilidad de crear lo que vivimos. O sea, qué diferencia de la medida de que el tiempo es arte, ¿no? Es nuestra responsabilidad. O sea, sí hay coordenadas que son nuestros dones, y hay ciertas cosas que puedes decir, oye, bueno, estas son las posibilidades. Ya lo que haga cada quien con eso es la responsabilidad, pero por ejemplo, es muy distinto a lo que nos hicieron creer ver con el calendario gregoriano y el reloj, y nos dijeron, no, pues bueno, la buena suerte es así como algo externo y ya. O sea, si naciste con buena suerte, qué bien, si naciste con mala, pues. Y no, aquí la sincronía es una responsabilidad, es una elección. O sea, no es de que te tocó, no. Cada persona, o sea, y cada misión tiene su versión de luz y su versión de sombra y sus intermedios, ¿no? También, o sea, porque es así, pero pues ya depende de cada quien que la desarrolle o no, ¿no? O sea, yo puedo decir, mira, estas son todas las posibilidades, pero el que elige vivirlas y estarse autoobservando a cada momento para ver si estoy siendo congruente, porque, o sea, obviamente lo que más he visto que es la congruencia, es lo que abre la puerta a la sincronía. La sincronía es como, ¿no? O sea, de repente son como las casualidades que no son casualidades. Las causalidades, o sea, son justamente importantes, simbólicas, es algo que uno genera. O sea, es como, la sincronía es como que, digamos, ellos lo ven como que en la parte solar, pero digamos que la energía universal o Dios o lo que uno crea está enviando una vibración. Y si uno está en la frecuencia correcta, vibrando en la frecuencia correcta, con la congruencia indicada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como si se conectara esto en una estación de radio, o sea, como si ecualizaras, dijeran, ok, y entonces ahí todo comienza a fluir. Pero ni es buena suerte, ni es, o sea, si yo no estoy en la frecuencia indicada, por más que esté esta vibración ahí, yo no la percibo, ¿no? O sea, requiere de mi decisión, de mi elección y de mi acción,
¿no? O sea, requiere de que yo la elija y de que yo me comprometa conmigo a eso, ¿no? O sea, a ser mi mejor versión y de qué forma me voy dando cuenta que la voy creando todo el tiempo. Pues cuando, o sea, yo ya en este tiempo es, o sea, mínimo yo al día, mínimo, o sea, percibo, tengo, creo o hago, o sea, entre 7, 10 situaciones de sincronía. Eso es lo que a mí me dice, ok, tú estás ahí. Y claro, obviamente mi estado de ánimo y todo eso, ¿no? Porque eso es en lo que termina pues, repercutiendo, ¿no? En darnos cuenta de que estamos todo el tiempo creando lo que vivimos, todo el tiempo. Y lo mejor de todo esto, Carl Gustav Jung lo dijo, esto lo va a probar la ciencia, esto lo va a probar la ciencia. Y es ahora, o sea, que justo ahí ya se está viendo, ¿no? Nassim Haramein está en todo el punto de la física, se llama revolución cuántica y todo este punto, lo están probando exactamente eso. Entonces, es como, pues increíble, o sea, que exista la oportunidad de regresarnos nuestro poder, ¿no? Asumirlo así, de construir y de ver que venimos a ser agentes de cambio y que en realidad nosotros tenemos toda la posibilidad de estar generando esto a la forma que lo queremos y estar sincronizando con nuestro entorno, con la gente que nos rodea, o sea, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, pues es como decir, ok, pues hacia qué parte quiero ir. Y viene muchísimo al caso en este momento. O sea, hace 23 años, o sea, 22 años para mí, pues fue difícil, ¿no? Porque, o sea, sí habían personas diciendo, no, pues esta chava ya, o sea, y a otros, que como es, o sea, ¿no? Y pues bueno, en este momento, justo en este momento, ya las cosas se han dado de otra forma y ha sido el mantenerse y ahora es cuando justo, al menos a mí me queda muy, muy, muy claro que estamos viviendo como en una tierra que está como dividida en dos, ¿no? Y entonces una parte de esta tierra está vibrando en una vibración, digamos, que es como 3D, ¿no? Todavía en la que pesan muchísimo los miedos, el rollo de carencia, donde todavía la gente está en ese punto, y la otra parte en donde la gente ya se empezó a dar cuenta, ¿no? De la responsabilidad que tiene, está cayendo la conciencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está despertando, hay mucha gente y pues este momento era así, ¿no? O sea, en este momento hay personas que sí ya están más dispuestas a asumir ese compromiso consigo mismas pues a darle a ese trabajo, ¿no? A ese proceso personal y, y a disfrutarlo, porque además es algo increíble, ¿no? Conforme vas regresando ese poder a ti, o sea, pues para mí la vida, o sea, cada vez es más consciente, más feliz, más sincrónica, más con facilidad, y en esto nos hicieron pensar, nos hicieron desconfiar muchísimo de la facilidad, ¿no? Pues porque nos pusieron ese calendario gregoriano, pues que lo que atraía es justo el desfase, ¿no? Entonces todo tenía que costar, todo tenía que costar. Y no, o sea, la realidad es que la sincronía es la clave de donde el universo te dice por ahí es. Cuando las cosas están dando así, es que por ahí es. O sea, ¿por qué nos enseñaron a desconfiar de la felicidad, de la facilidad? ¿Por qué no pain, no gain? ¿Y por qué no piensa mal y acertarás? Todas esas cosas, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con ese tan inconsciente de lo que se ha estado creando? Y en México, pues más aún, o sea, las palabras, la gente no mide el impacto que tienen las palabras, ya no se diga las acciones y otras cosas más, pero es fuerte, ¿no? Entonces, regresar a poder crear, o sea, a mí al menos hace 23 años, pues fue el punto que me ayudó así como a sentirme y reconectarme con la vida y decir, no, pues así ya sé, hay algo más, ¿no? Y no nada más venimos a estudiar, a hacer a nacer, a estudiar, a hacer que te digan todo lo que tienes que hacer y ya, ¿no? No le veías ningún sentido, la verdad. No, ya no me sentía muy bien así, pero pues, Bueno,
Déjame nada más, Eugenia, ahorita preguntas, déjame poner unos saluditos. Este, Marilí Sánchez, hola, buenas tardes, que siempre anda por acá presente con nosotros. Eh, este, Rocío, Rocío Guerrero, que además nos está preguntando qué acciones recomiendas para elevar la vibración, para estar en sintonía. Ahorita nos vas a Claro. hablar de eso. Y Lupita Sánchez, que también siempre está con nosotros, nos saluda, abrazos con cariño igualmente. Y entonces, Eugenia. Hola, Hola. Estrella, quiero preguntarte, lo que estabas comentando era que a través de este trabajo que tú haces, tú puedes saber las misiones que tú tienes. O sea, no es una sola misión en la vida, son varias. ¿Y cómo es que yo puedo acceder a saber cuáles son esas posibilidades que yo tengo en mi vida? Claro, mira, primero que nada, pues bueno, digamos que de esta forma, para conocer como la misión sagrada, o sea, aquí solo se requiere como la fecha de nacimiento y la hora, ¿no? Y con eso, o sea, hay 260 misiones distintas. O sea, hay 260 misiones distintas y cada quien por fecha de nacimiento tiene una, pero es tan preciso esto, es pura matemática circular. Esto es pura matemática circular. Y entonces es como que alguien que nació un día antes o un día después que tú tiene completamente otra misión, ¿no? O sea, es muy específico. Entonces, para saber la misión, esta es la forma. O sea, yo llevo 15 años que me dedico a hacer la carta, pues de todo, ¿no? De niños, de adultos, de todos, a nivel familiar también y así. Y en la carta, pues normalmente incluyo, pues son más de 20 páginas, ¿no? De toda la información de la misión. Pero digamos que la parte más importante no es tanto el escrito, que ese solo lo doy pues para que a la larga puedan recordar cuáles fueron los puntos importantes, aunque ahora ya muchas de las cartas las estoy entregando por Zoom y en Zoom se puede grabar. Entonces, también queda esa parte, pero y sí, y en la sesión de sincronía, pues le explico, ¿no? O sea, como a cada persona lo que es esta parte de la misión, ¿no? O sea, es una sola misión, en realidad. La carta que yo hago se divide en dos partes. Una parte es la misión del día a día y la otra, digamos que es la misión como el espíritu, ¿no? Que esa parte sí la saco únicamente de el sincronario, bueno, de la cuenta antigua maya solar, ¿no? Esa es la del espíritu. Todo lo demás lo hago a través del sincronario galáctico, que es esta herramienta que armaron entre Carl Gustav Jung y José Argüelles, ¿no? Que es que pues es una herramienta súper precisa, o sea, muy precisa en todos los aspectos. Y sí, esa es la forma de ahora en la que, bueno, en la que se puede llegar, ¿no? A conocer como la misión y entender también, ¿no? Algo muy importante que son las misiones que tienen las personas de nuestro alrededor, ¿no? Eso ayuda muchísimo, ¿no? En esta parte para también, o sea, entender como el entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la forma, y es nada más con la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento hay una tablita, a ver si aquí la encuentro, mira, es una tablita que más que nada parece como un telar, parece como un telar. Y entonces de un lado están los meses y el día, y el otro está el año. Entonces, el año tiene el año equivale a un número, ¿no? Equivale a un número,
el día y el mes equivalen a otros, se hace la suma y ahí se obtiene la misión. Son 260 distintas, o sea, sí, eso, o sea, ahí está lo del 1320 otra vez, son 20 por 13, o sea, es exactamente los 260 misiones que hay, ¿no? Te recordamos, esto viene de los dedos de los pies y de las manos y ¿no? Entonces, 20 por 13 son las 260 misiones. Entonces, y tomando en cuenta que este sincronario es solar y lunar, ¿no? Entonces, este sincronario galáctico comienza el 26 de julio, y es la primera luna, ese es el primer día, y termina el 25 de julio con un día fuera de tiempo, así se llama. Y ese día es el día fuera de tiempo, el día verde o del perdón universal, en el que pues, se dedica como pues a reflexionar, ¿no? Y a sembrar las intenciones para el siguiente año, ¿no? Entonces, y pues sí, o sea, es increíble porque pues es todo el tiempo para sincronizar, o sea, sincronizar con uno, sincronizar con las personas, sincronizar con la naturaleza, ¿no? Porque obviamente cada día tiene una misión, ¿no? Así como cada persona, cada día tiene una misión. Entonces, al menos para mí, el ir creando y desarrollando y con creatividad ir imaginando qué cosas puedo hacer en ese día, pues me da muchísima más pauta creativa y de inspiración que un lunes o un martes o que se esté repitiendo ahí así, ¿no? Que cuando hay una intención, cuando hay algo que no es limitante, sino al contrario, es algo que me puede llevar e inspirar para crear, pues empiezas a vivir de otra manera, ¿no? Con otra conciencia, con otra... Y para mí en este caso justo la conciencia implica gratitud, ¿no? O sea, la conciencia implica gratitud y eso lo cambia todo. Ah, y para la chica que decía que qué cosas, o sea, aquí sí, o sea, justo en estos momentos, o sea, es como súper, súper importante intentar o sea, intentar meditar diariamente, darnos un tiempo para meditar. La meditación de plano nos conecta con esa energía atemporal, ¿no? Que como también lo hace el arte, ¿no? Entonces, justamente esas son las herramientas que creo que ahorita vienen más al caso. Cualquier cosa que nos conecte, ¿no? Que nos conecte, que nos haga sentir bien. O sea, yo, por ejemplo, pues siempre súper acostumbrada a caminar, ¿no? Pero amo caminar, para mí es una fuente de miles de cosas, pero pues cuando empezó todo esto, pues pum, o sea, fue así, ya no puedo caminar, y dije, ¿y qué voy a hacer, no? O sea, uno por salud, porque pues lo hacía por eso también, dije, bueno, pues entonces me tomo un hula hula, comienzo y algo que te mueva, o sea, a algunas personas puede ser caminar, a otras puede ser meditar, bailar, ¿no? O sea, ahorita es más tiempo de estar haciendo lo que nos gusta, ¿no? Esas cosas que nos conectan, o sea, eso es lo que nos ayuda realmente a estar en la frecuencia indicada, ¿no? A estar en la frecuencia 1320. O sea, y nos vamos a dar cuenta porque cuando las cosas comienzan a darse con facilidad, o sea, sueñas con una persona y de repente se te aparece ahí o quieres así un libro y entonces si toda esta vida nos estamos dando cuenta que todo esto se trata de una programación, ¿no? Nos han metido una programación mental con este rollo del sincronario, digo, el de calendario y del reloj. Entonces, esa programación, elijámosla nosotros. Elijamos programarnos para algo que sea conveniente, amoroso, que nos lleve a crecer, que nos lleve a evolucionar, ¿no? Y definitivamente, o sea, definitivamente, independientemente de las personas que sigan la sincronía, que no la conozcan o lo que sea, lo que siempre nos va a poner más en la frecuencia indicada es hacer los hobbies, las cosas que más nos gusta hacer, las cosas que hacemos con mucha facilidad, las cosas que nos hacen sincronizarnos, que a veces hasta luego la familia o la escuela o el mismo entorno, o sea, esas cosas que son a veces tan fáciles que uno les termina de ver chiste y en realidad esas eran las cosas que nos conectaban, ¿no? Entonces es como encontrar
encontrar eso que es lo que más nos gusta hacer y hacerlo, o sea, definitivamente estar haciéndolo en este momento, darnos ese tiempo, o sea, darnos ese tiempo para conectar con nosotros mismos, ¿no? Porque definitivamente, pues bueno, la meditación es una gran herramienta para este momento, pero pues siempre, siempre lo es más el hacer, o sea, aunque sea, no sé, media hora diariamente, lo que más amas, si te gusta leer, esa parte, si te gusta, o sea, estar ahorita más, esa es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, no olvidarnos nosotros de hacer, aunque sea, regalarnos ese tiempo a nosotros, aunque sea una media hora, una hora diaria, porque si no, ahí es donde empieza la desconexión, ahí es cuando se nos empieza a olvidar qué es lo que queremos hacer y cuando todo lo demás comienza a hacerse más importante. Y cuando el ritmo y lo que dicen los demás y el tiempo, ¿no? Y todo eso empieza a llevar, a poblar nuestra mente, ¿no? José Argüelles decía mucho esto, quien posee tu tiempo, posee tu mente, posee tu propio tiempo y conocerás tu propia mente, ¿no? Y es que, o sea, así es. Entonces, ¿a qué le estamos dedicando tiempo? ¿En qué estamos poniendo nuestra energía? ¿No? Y es otra vez no caer en el rollo del calendario gregoriano, que nos cometas el error de que siempre nos falta tiempo, de que siempre lo que se debe hacer eso y nosotros siempre quedamos en último plano y, ¿sabes? O sea, eso fue lo que nos enseñó, o a estar siempre viendo lo que no queremos, a estarnos fijando en lo que nos falta y así, no, es justo lo opuesto, o sea, en este momento es hacer nuestra lista de bendiciones, es hacer, o sea, enfocarnos, y esto es justo también como otra vez, como la ley de atracción, si le tienes que actuar tantitito al principio, o sea, lo que yo siempre le digo, o sea, las personas a las que hago la carta, es que de hoy en adelante es, o sea, primero, sacar del vocabulario la palabra buena suerte, y segundo, es empezar a generar cuestiones de sincronía, aunque al principio la tengas que medio forzar, darte cuenta y agradecer. Y así es como se inicia el camino. Y al día siguiente, o sea, si lo haces, en vez de tener una, vas a tener dos. O sea, porque en donde pones tu energía, empiezas a atraer. Entonces, es un músculo que se va ejercitando, se va haciendo más fuerte. Pero entonces, si la primera vez hay que forzarlo un poquito, pero hay que empezar ya. Hay que empezar ya. O sea, esa es la forma de ir empezando a andar ya ese camino, ¿no? Es decir, o sea, una cuestión de sincronía, aunque sea una luna muy hermosa, cualquier cosa que tenga que ver la naturaleza, algo que parezca sencillo, pero decir, ay, mira, o sea, decir para ti mismo, ay, gracias, o sea, lo agradezco, yo lo generé, yo lo observé, y o sea, en cuanto pones tu observación ahí y pones tu gratitud, mañana tienes dos, y así. Y así, o sea, vas poniendo el foco, es empezar a poner el foco en lo que realmente queremos. Porque al final, cuando yo estaba haciendo mi tesis, fue lo que me di cuenta. Dije, ay, mira, qué padre, ahora ya todos con la física cuántica ya están comprobando esto. Pero bueno, esta era la forma en la que vivían los mayas, o simplemente en la que se puede vivir en sincronía. Se puede, o sea, y me queda, o sea, lo atestigo. Sí. Y está pasando mucho, ¿no? O sea, cada vez lo estamos viendo más, solo es reconocerlo, ¿no? Reconócelo en tu vida porque está ahí la energía, nada más es verla. Y también esto me encanta esto que platicas, de que nuestra visión desde ahí nos saca totalmente también de la competencia, ¿no? Y nos lleva hacia la colaboración, porque si cada uno de nosotros somos una pieza del rompecabezas, ¿no? Y todos tienen que poner su propia pieza para que el rompecabezas esté completo. Entonces, a mí me conviene que tú pongas tu pieza, que tú pongas tu pieza, que tú pongas tu pieza, ¿no? Que es un poco lo que tú dices. Exactamente. Que te gusta ver brillar a la gente, ¿no? Así, es eso. O sea, el punto para mí es eso. O sea, mi misión, digamos, en el sincronario, cuando la fui entendiendo,
que, bueno, en mi nombre llevo varias de las misiones, pero ninguna de esas es la que me corresponde, pero a la vez sí, mi misión, que es la del águila cósmica, es equilibrar en congruencia visión, mente, cuerpo y espíritu, el ser, y fijarme atención en el ser de lo que perdura y trasciende. Entonces dije, ok, claro, eso es lo que vengo a hacer para mí, pero para otros. O sea, es como prestar mi visión, o sea, prestar esa mejor versión para que se puedan ver a partir de ahí, en su mejor versión, y de ahí comenzar a crearlo. O sea, ¿no? Y es eso, o sea, es pura, pura física cuántica, no sé si vieron la película del efecto mariposa, pero es justo eso, o sea, es como la epigenética se empieza a mostrar en nuestro ser, o sea, el cómo hemos vivido las cosas, cómo las hemos entendido, se empieza a plasmar en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces aquí era otra de las cosas que me encantó de la sincronía maya, ¿no? O sea, como reúne saberes de las distintas partes del mundo, una muy especial es el I Ching. El I Ching, ¿no? El libro más antiguo, ¿no? El libro del destino. Y entonces son como palitos, ¿no? Y entonces los hexagramas del I Ching, ¿no? Están puestos también dentro de estos dibujos. ¿Y a qué hace referencia esto? Esos 64 hexagramas están vinculados a los 64 codones del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué nos está planteando? Que nosotros tenemos además ese poder de trabajar con nuestro ADN, con la información, y que si nosotros modificamos el cómo percibimos nuestro pasado, aunque no podamos todavía viajar o así directamente al pasado, así, cuando nosotros cambiamos la forma en la que nos asociamos a nuestro pasado, cambiamos nuestra epigenética, cambiamos nuestro físico, lo vamos alineando y sincronizando también a la mejor versión. Entonces, o sea, es un camino, es una magia y en realidad es regresarnos lo que podemos hacer, o sea, podemos vernos cada vez más jóvenes, podemos hacer, o sea, muchísimas cosas. Pero fíjate como eso que acabas de decir me gustó mucho, de si nosotros podemos resignificar nuestro pasado, ¿no? Relacionarlos de manera distinta con nuestro pasado, entonces podemos cambiar nuestro futuro, ¿no? Que es parte precisamente del proceso terapéutico, ¿no? Y particularmente del proceso psicoanalítico, que es lo que busca. Así, ¿no? Exactamente. Y aprendas a mirar tu pasado de una manera distinta. Exactamente. O sea, y eso en esta parte, aunque, bueno, yo estudié, me formé como psicoanalista lacaniana, pues al ir descubriendo en este proceso más adelante que en realidad pues Carl Gustav Jung tenía todo el peso de esta cosmovisión, dije, no, pues yo estoy completamente más alineada a esto, ¿no? Y entonces es desde ahí desde donde tengo mis sesiones, que por eso, o sea, no las llamo tal cual como de psicoanálisis así, porque son una fusión en la que acompaño a las personas para que esta parte de su misión sagrada la puedan ir desarrollando en el día a día, ¿no? Entonces, no es no hago un psicoanálisis tradicional, ¿no? Como en el que fui formada. Estoy desarrollando algo que vaya de acuerdo, o sea, que tiene la cosmovisión y los patrones y las pautas que siguió también Carl Gustav Jung en el trabajo psicoanalítico, pero ya tomando en cuenta, pues todo esto que además, o sea, él ya no lo llevó a cabo de esa forma, pero sí lo trabajó muchísimo y lo plasmó en este museo y así, pues que es el trabajo con los arquetipos y que en esta versión que Maya, ¿no? Galáctico Maya, pues tiene todo lo que él empleaba como herramientas ¿no? Todo el trabajo de luz, de sombra, o sea, trabajo con los sueños, ¿no? Porque aquí también otra vez, del Dream Spell, entonces es algo increíble y sobre todo a lo que más me gusta, la sincronía. Empezar a ver, o sea, de inmediato con las personas que acompaño, ¿no? O sea, cómo cada vez comienza a ser mayor la sincronía, ¿no? Y conforme vas resignificando, ¿no? Tu pasado y te vas asociando a él de otra forma, pues cambias tu presente y tu futuro. Y el cómo te ves.
O sea, ya eso con el rollo de la epigenética ya termina siendo eso también el siguiente punto, ¿no? Que también lo que estás proyectando y lo que comienza a alinearse. Entonces, pues es increíble, ¿no? Es increíble, o sea, a mí al menos me motiva muchísimo, me encanta que en este momento de la humanidad nos estamos dando cuenta de que nosotros somos a los que estábamos esperando, ¿no? Nosotros somos esas personas que en realidad, que si alguien nos puede venir a salvar, que si alguien así, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué oportunidad tan maravillosa descubrir eso, o sea, digo, wow, ahora entiendo, o sea, vine para este momento, elegí venir para este momento. Entonces, pues asumirlo desde esa responsabilidad, con esa capacidad de asombro y con mucha gratitud y con mucha conciencia, ¿no? Yo creo que eso... Y elegimos, ¿no? Elegimos en colectivo venir a este momento a tomar nuestro poder personal, a reconectar con esta sincronía que una vez que tú ya la empiezas a sentir en tu vida, de pronto tu vida se vuelve una sincronía constante todo el tiempo, ¿no? Todo es sincrónico. Todo es sincrónico. En el instante en que tú te conectas con tu misión. Y algo que también me gusta mucho de todo este sincronario es que sí o sí está el espíritu ahí. Sí, totalmente, totalmente. Esa es la diferencia y ese es el punto clave de Carl Gustav Jung. Por lo que no es un psicoanálisis cualquiera, porque está el espíritu. Exacto. Es muy emocionante, Estrella, escucharte, ¿sabes por qué? Porque esto que acaba de decir Ivonne, de que ahí está el espíritu, es porque casi todo de lo que has dicho es un trabajo, pues es un ejercicio espiritual. Totalmente. Todo, ¿no? Esto de crear tu programación, ¿no? De estar como, para crear tienes que imaginar. La imaginación y la creatividad son lo que más te acerca a Dios. Tal cual. Entonces, es muy interesante porque al final nosotros siempre estamos recomendando hacer el trabajo terapéutico, ¿no? Cosas como la que tú nos estás exponiendo hoy, pero realmente es un trabajo muy profundo espiritualmente hablando. Sí, totalmente, totalmente. O sea, sí, así fue, ¿no? O sea, como cuando me fui dando cuenta, dije, no, pues completamente Lacan, Freud, o sea, eso es como, dije, no, o sea, este es el punto, esto es justamente lo que estaba buscando Carl Gustav Jung. O sea, yo veo, o sea, a través de todo esto que percibo, que él estaba buscando unir el mapa del alma de la tierra, ¿no? Y esto como la posibilidad para nosotros, darnos cuenta justo, tomar a la madre tierra como el ser vivo que es, y nosotros también en esa representación, ¿no? O sea, en macro, o sea, es, a ver, o sea, todo aquí desde el espíritu, ¿no? O sea, ahora sí que por mi raza hablará el espíritu, y en este punto es, o sea, a ver, vamos a crear desde ahí, o sea, vamos a crear desde ahí, el tiempo es arte, ¿no? Creemos creemos estando en conciencia, estando en gratitud, y eso es lo que nos va dando, o sea, la pauta todo el tiempo, o sea, estar en gratitud y estar en conciencia nos abre el punto para arte, o sea. Y entender esa desconexión desde este calendario gregoriano, ¿no? Entender que, bueno, tuvo su objetivo en algún momento, ya pasó, hay que desconectarnos de ese calendario, porque ese sería el primer paso para entrar a la sincronía. No puedo entrar en sincronía si sigo con el calendario gregoriano, no puedo, porque en mi misión, ¿no? O sea, aunque yo más o menos por esas fechas me quité el reloj y dije, ya, pero pues bueno, ahora tenemos pues ahí el celular o lo que sea, pero dije, o sea, yo ya vivo en otro tiempo. Y sí, o sea, yo me guío por el sincronario, o sea, hoy, por ejemplo, ¿no? Al igual que
que Diana y que Ivonne es un día mago, ¿no? Hoy es un día mago, que es la temporalidad, hoy es el día del mago espectral, que simboliza el liberar, o sea, liberar y disolver de las creencias limitantes que nos alejan de la temporalidad y la receptividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más sincrónico que eso? O sea, es que, ¿no? Que son ir rompiendo esos paradigmas y aprovechar esas energías creativas. Dices, no, pues el tú saber cuál es la misión del día te da otra perspectiva, totalmente, ¿no? Y entonces, o sea, algo que yo también sí tuve que entender mucho, digo, hace 23 años, en principio sí me despertó mi lado, combativo, así como que dije, ¿cómo nos engañaron y tal? Pero dije, no voy a pelear contra esto, voy a tener que, o sea, que integrarlo, y eso es lo que me gustó del sincronario. Ellos tuvieron que realizar esto para poder adaptarlo al calendario gregoriano, ¿no? Incluirlo, o sea, es como abrazarlo, pero definitivamente soltar ya esa parte, y sobre todo la que tiene a nivel, o sea, a nivel mental, ¿no? Y a nivel espiritual, que es haber sembrado la carencia, ¿no? Y haber sembrado el miedo. Exacto, porque hicieron esta unión de tiempo-dinero, ¿no? Y entonces hoy por hoy dedicamos todo el tiempo a ganar dinero. Y en carencia, porque si dijeras, bueno, es abundancia, es para todo. No. El rollo es que pone el foco en lo que falta siempre. Entonces, nunca nada es suficiente, siempre mantén el miedo para que te mantengas en nivel de supervivencia, ¿no? O sea, es como siempre pon tu vista en lo que falta, ¿no? O sea, y no, o sea, eso lo que hace es una actitud de carencia, y para quienes han visto El Secreto, la ley de atracción, se darán cuenta, pues esa es la clave, o sea, de todo lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no? O sea, esto ha sido generado así, entonces, pues la forma de salir de eso es justo, es no luchando contra eso, pero es empezar a adaptar otro tiempo, y eso mismo hace que ni siquiera seamos visibles para los otros. O sea, en este momento, el punto que nos da de separarnos de eso es empezar a vibrar cada vez más en la quinta, cada vez más en la quinta, y en una dimensión que es así, que en realidad, pues, nosotros comenzamos a vivir realmente lo que venimos a vivir, y pues por los otros no podemos hacernos responsables. Exacto. Ahorita es selección natural, selección cultural y selección personal. Entonces, ahorita la lucha, que yo no lucho, pero bueno, el punto por donde están haciendo aquí es por la energía. Entonces, cuidemos nuestra energía, cuidemos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, de quién nos estamos rodeando, esas son otras, ¿no? De qué nos estamos rodeando, qué estamos viendo, o sea, decir, siendo muy selectivos con lo que llega a nuestra mente, a nuestro espíritu, o sea, y intentar de rodearnos de buenos amigos, de personas que nos inspiren a crecer, que nos inspiren a evolucionar, y mantenernos en esa energía, con curiosidad y con gratitud, estar en esa, ay Dios, algo se rompió aquí. Mira, para abajo en una huerta, pero como todo un cristal, wow. Y entonces sí, o sea, mantenernos en ese punto, focus, y en esa energía de no lo que están haciendo otras personas, que en vez de promover lo que les gusta, están atacando lo otro. Pero eso es muy salta para atrás, eso es mucho de la visión de los vencidos, y eso es lo que no está permitiendo a la gente salir de ciertas dinámicas. Así es. Ponemos nuestro ser y nuestro espíritu completamente, o sea, es elegir, y no, pues yo voy, o sea, con esta parte de la sincronía, puros caminos, con corazón, y de verdad, con gratitud, con conciencia, y siempre con estas ganas de una capacidad de asombro. No perdamos esa parte que es como muy, muy, muy valiosa, ¿no? Para todo lo que hagamos, y de tener esa parte como de niño, ¿no? Creo que esos son los aspectos que... Voy a poner algunos mensajitos. Hola, es la primera vez que las veo, muy interesante. Gracias, Leticia, ojalá que nos veas ya de aquí en adelante.
No me sale aquí el nombre de esta persona. Buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti por estar aquí. Wow, cada que me conecto con ustedes me voy con algo nuevo, un tema increíble. Gracias. Tenemos a Paola. Qué interesante, teacher. Bueno, así me dicen, teacher. Gracias por compartir. Hola, Paola. Mirtala nos dice gracias por su programa, importante labor que hacen. Leticia nos pregunta que cómo podemos sincronizar, ahorita te contestamos. Lupis, efectivamente es maravilloso, un espectacular programa. Muy agradecida. Hola Larisa, ¿cómo estás? Y otra vez, Lupis, bellísima la explicación en forma sencilla. El paso de la tercera a la quinta, así es. Entonces, ¿cómo podemos sincronizar? ¿Cómo podemos sincronizar? Pues mira, justo, o sea, primero, justo eso, la intención y el darnos cuenta, ¿no? De que queremos sincronizar, ya es como el primer punto, y en esta parte es como elegir hacer cada vez más lo que te gusta, porque, o sea, las cosas, elegir hacer cada vez menos cosas por compromiso. O sea, todo lo que nos dijeron deber hacer, y tú dices, no, pero es que yo voy a casa de tal persona y de mi tía Juana y no me siento tan bien, pero tengo que ir porque, no, si no te sientes tan bien, o sea, las cosas por obligación en este momento están comenzando, o sea, escuchémonos. La mejor forma de comenzar a sincronizar es escuchándonos a nosotros mismos, porque pues la forma en la que nos engañaron para desincronizarnos fue escucha afuera, ¿no? Y entonces la mejor forma de sincronizar, que sería lo opuesto, es empezar a escucharte tú. O sea, yo, el primer punto que más recomiendo justo es, o sea, la meditación, pero la que sigue, o sea, es esto, empezar a hacer cada vez más, o sea, hacer más tiempo lo que más te gusta, o sea, lo que te sale así, que si te gusta cocinar, que si te gusta, o sea, como empezar a poner el punto en darte cuenta si lo que estás haciendo para vivir, ¿no? O sea, lo que te está dando para vivir es algo que realmente te motiva, porque ahí también hay una gran fuente pues de gusto por la vida y de gratitud. Cuando no hay esa parte, todo se desfasa, ¿no? O sea, ese es el punto que yo creo más, y para sincronizar también es proponérselo, ¿no? Yo, o sea, después de que hago la sesión o la carta de las personas, digo, no, pues o sea, aquí es, el punto es que desde ahorita, tú elijas una cosa, hoy, o sea, que veas ya cuando te vayas a acostar así de, a ver, algo, un punto que haya sido sincrónico, aunque sea justo haber prendido el programa y escuchado esta parte, o sea, esa puede ser una cuestión de sincronía, ¿no? Claro. Le eliges como es hoy, entonces el día de mañana estás en pendiente de crear algo más que tenga esa misma energía. Esas son formas en las que empezamos a sincronizar. ¿Por qué? Porque aparte, si tú lo reconoces y lo agradeces, te garantizo que pasa más. O sea, es como un músculo que se va ejercitando, ¿no? Entonces, conforme empezamos a poner nuestra energía en esto, lo vamos atrayendo. Porque la sincronía es eso, es atraer de acuerdo al nivel vibratorio en el que estás. Entonces, o sea, sí, y te vas a dar cuenta, te das cuenta que ya estás sincronizando cuando te sientes más feliz, cuando las personas que están a tu alrededor, pues, te motivan, te inspiran, y tú a ellas, ¿no? O sea, cuando tu entorno empieza a ser, o sea, como más ligero, ¿no? Y más, más feliz, más feliz. Esa es o sea, yo siento que son las principales formas de empezar a sincronizar, es esa, ¿no? De conectar con nosotros, porque ahí estuvo siempre y ahí está la fuente de sincronía. Solo que nos dijeron, no, tú ve para afuera, tú no sabes nada, ya cuando vayas a la escuela vemos, o sea, siempre he sido, no, y tú no sabes nada del tiempo, nada, ¿no? Entonces, no, la forma de empezar a otra vez a sincronizarse y así es por medio de la meditación, de la gratitud y de la conciencia, ¿no? O sea, hacer más tiempo lo que vienes a hacer, lo que más te gusta. Padrísimo.
Pues se nos acabó el tiempo de este programa. Seguramente te tendremos en otra ocasión. Ya estamos, ya estamos invitando a Estrella para que se una aquí a Medit Nation y nos pueda dar sus conocimientos más seguido. Creo que a mí me gustaría agregar en esto de la sincronía, pues hacer cualquier tipo de astrología te puede ayudar para saber sincronizar con quién eres, ¿no? A qué veniste. En específico este oráculo maya, digamos, ¿no? Que te dice, como bien dices, Diana y yo somos magos, ¿no? De Eugenia, no me acuerdo cuál era de Eugenia. Guerrero, ¿no? Guerrero, exacto. Sí. Y bueno, no es casualidad que estemos las tres formando equipo, ¿no? Realmente. O sea, aquí hay un mensaje implícito, ¿sabes? O sea, hoy que es el día del mago, que el mago espectral, que es la liberación, ¿no? De la magia y la receptividad. Déjame ver de qué damos ustedes, dan 8, 4, a ver, 8 y 8, 16 y 8, 24, quedan 4. Mira, pues hoy justo damos la tormenta, que es de la misma familia del mago. Entonces, esta energía que estamos compartiendo ahorita es la energía de la tormenta. La tormenta es igual que el mago, o sea, es el mismo tipo de energía que el mago, pero es un catalizador, es una aceleración de la energía para que pase lo que tenga que pasar. Entonces, justo la energía que estamos moviendo aquí, ¿no? La energía que este programa o esto tiene en este momento, aparte de venir a ayudar a liberar, ¿no? A liberar la magia y la receptividad, lo hace por medio de una energía tormenta que es transformaciones rápidas. O sea, la suma de la energía que damos las 4 es una energía tormenta que lo que fomenta es la autogeneración. Entonces, wow. Súper. Wow, ya ven qué bueno que se conectaron y que nos están viendo, porque ya llevan ese regalo, esa energía, ¿no? Sí, ajá. Sí. Claro. Y eso que tú acabas de describir, bueno, es que yo estudio un poquito la mitología nórdica y eso que tú acabas de describir es precisamente lo que representa Hágalas, ¿no? Que es la tormenta de granizo que llega a destruir todo, pero porque es un proceso de renovación. Exactamente. ¿No? Y es esa transformación rápida que tú acabas de describir. Tal cual. Hágalas. No, y que es la más favorecedora y la que más se necesita. O sea, este tipo de energía es la que más necesita el día del mago espectral, porque es liberar y disolver. Y eso es principalmente lo que hace la tormenta. Okay, aparte de lo que hacías, lo que esto necesita es liberar de una visión que había sido comprometida antes y que estaba limitando. La energía de la tormenta es la más propicia porque hace que esto se acelere y pase rápidamente. No que sea así de, no, pero es que cambiar todo un paradigma. No, es pensar en esto que se puede hacer rápido. Esta transformación va rápido. ¿Cómo te pueden contactar, Estrella? Pues me pueden contactar en Facebook, estoy como Estrella Velázquez y también estoy como Estar en Sincronía, que esa es mi forma, ya que siempre soy, como me llamo Estrella, y entonces así, Estar en Sincronía. Y así es, también estoy en mi página web y también en Instagram, ¿no? Entonces, sí, ahí estoy, pues compartiendo a veces clases, mis sesiones que tengo también semanales, y pues las cartas que pues bueno, pueden ser a nivel individual, a nivel familiar, a nivel pareja, ¿no? Es muy interesante, tanto individual como colectiva, y todo eso es una herramienta muy poderosa de sincronización y de autoconocimiento también. Así es. Sí. Pues maravilloso, gracias otra vez a todos los que se conectaron, Alma, Nancy Góngora,
Adriana Migueles, que siempre nos escucha también, Blanca, hola Blanca. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y bueno, esto queda por supuesto grabado y se quedará ahí en Facebook Watch. Recuerden que estamos como restaurando el ser por todos lados, así nos buscan, así nos encuentran. Y también como Diana Medina, Eugenia McCarthy, Ivonne Armand, también así nos pueden encontrar. Y pues seguiremos con otros temas interesantes. Ya pronto viene el de los sueños. Wow. Y pues no sé si quieras decir algo más, algo para cerrar. Sí, pues antes que nada, muchísimas gracias y gracias por la hermosa labor también. O sea, me parece genial, increíble y aparte justo lo que se necesita en este momento, ¿no? Más conciencia. Gracias, muchas gracias. Y pues nada, que recordemos que el tiempo es arte y es el arte de crear lo que vivimos en conciencia, ¿no? Generar poner nuestra energía en eso, ¿no? En valorar que el tiempo es arte y el arte de crear lo que vivimos a través de lo que pensamos, decimos, hacemos, la congruencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias.